En este video hablaremos acerca del teorema de Bayes, o Bayes como muchos lo conocen. Antes de empezar con el teorema, hablaremos un poco de su inventor, quien fue Thomas Bayes. Thomas Bayes fue un matemático británico quien fue formado en la Universidad de Edimburgo. También formó como sacerdote en 1720. Bueno, ya hablando un poco más sobre el teorema, podemos ver que el teorema es una aplicación de la probabilidad condicional. La probabilidad condicional, como su nombre nos indica, este siempre va a tener una condición. La condición va a determinar nuestro resultado en la probabilidad. La probabilidad condicional tiene dos formas de escritura, que puede ser esta o esta. ¿Y cómo se lee? Se lee de la siguiente manera. La probabilidad de que un suceso A haya sido dado por un suceso B. Eso quiere decir que el suceso A siempre va a determinarse por el suceso B. O de la siguiente forma, que es la probabilidad de que un suceso B haya sido dado por un suceso A. En cualquiera de las dos, el suceso B o suceso A siempre va a ser el determinante. Podemos verlo de la siguiente forma. Si escogiéramos un animal al azar y ya fue perro, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanco? Aquí está nuestra pista. Y ya fue perro. O sea, de todo el universo que tenemos de animales, vamos a escoger solamente a los que son perros. Y de esto vamos a sacar la probabilidad de que sean blancos. O sea, la pista siempre va a ser B o será. Para esto, decir que esta forma de escritura y esta forma de escritura son siempre diferentes, o sea, nunca van a ser iguales. El teorema de Bayes nos puede ayudar a relacionar estas dos, ya sea que tengamos esta probabilidad o esta probabilidad. Si tenemos el teorema de Bayes, podemos relacionarlos, ya sea que este encuentre a este, que es P A dado B, o la probabilidad de B dado A, o podría ser de esta forma. Cualquiera de las dos formas se puede hallar ya con el teorema de Bayes en una fórmula que hablaremos más adelante. Para esto, decir que el teorema no se puede ocupar solamente una vez, sino es una sucesión de veces que la debemos de ocupar para tener un resultado más certero. En sus aplicaciones tenemos la medicina, la tecnología, la neurología y los negocios, ya que estos siempre van a determinarse por la probabilidad de que estés infectado, la probabilidad de que un circuito funcione, la probabilidad de que un negocio sea exitoso y así. Bueno, ya con lo anterior hablaremos ahora sí del teorema de Bayes. El teorema de Bayes tiene una fórmula que es la probabilidad de A dado B. Esta fórmula la podemos escribir rápido, que es la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A sobre la probabilidad de B. Esta es la forma directa de escribir la fórmula del teorema de Bayes. Bueno, en sí, esta ya es la fórmula directa del teorema de Bayes, pero vamos a decir de dónde sale el teorema de Bayes. En sí, podemos determinar que el teorema sale de estas fórmulas, que es P A sobre dado de B. Esto lo podemos sacar, ya que nos dirigiremos de nuevo al tema de probabilidad condicional. Para sacar la probabilidad condicional de esta probabilidad, debemos de saber que se saca a través de una división. Para esto, sabemos que la probabilidad condicional en este caso sería B, o sea, ponemos P es igual a B en la parte inferior. Y como también sabemos en la probabilidad condicional, ¿cómo vamos a sacar estas dos? Esto se saca a través de la probabilidad de la intersección A con la intersección B. Esto es para sacar la probabilidad de A dado B.
Aquí va la otra ecuación. Bueno, una mención antes de esto, para entender el teorema bien de Bayes, debemos de tener en cuenta que debemos saber bien acerca de la probabilidad condicional y con sus diferentes fórmulas. Para sacar esta fórmula ocuparemos la fórmula de mutuamente excluyentes y la fórmula de multiplicación. Para esto podemos decir que esto es igual a la probabilidad del primero, que es A, y aquí porque es la fórmula de la multiplicación, porque se va a multiplicar por la probabilidad de B. Pero como sabemos es la probabilidad de B, dado que A, y así quedaría de esta forma, la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, tomando en cuenta esta. Si tomamos en cuenta la B, quedaría de la siguiente forma, sería la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. Para sustituir todo esto acá arriba, tomaremos en cuenta esta, ya que si ocupáramos la de acá abajo, estas dos se cancelarían y pasaríamos a tener casi lo mismo. Entonces quedaría la probabilidad de A dado un suceso B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado un suceso A sobre la probabilidad de B. Y como podemos ver aquí, ya tenemos la ecuación del teorema de Bayes, o de Bayes, como lo quieran decir. Ya tenemos de dónde sale la ecuación. Ahora procederemos a hacer un ejemplo de cómo se utiliza esta fórmula. Empezaremos con nuestro primer ejemplo. Ya después de recapitular todo lo que necesitamos, para este ejemplo ocuparemos un diagrama de árbol y lo que es el teorema de Bayes. Este ejemplo nos indica lo siguiente. El 0.1% de la población está infectada con una bacteria y la prueba para detectar la presencia de la enfermedad da positivo a una persona el 99% de las veces y en una persona sana el 2% de las veces. Este ejercicio nos indica lo siguiente. Si una persona dio positivo en la prueba, ¿cuál es la posibilidad o probabilidad de que éste esté infectada? Para eso primero haremos el árbol. Lo dividiremos en dos partes, que son positivos o infectados y no infectados. Quedaría así primero, que son infectados y no infectados. El problema nos dice que el 0.1% de la población, esto lo pondremos aquí en datos, está infectada el 0.1% de la población. Si hacemos esta división, bueno, lo recomendable siempre es en un árbol ponerlo en decimales. Y como aquí lo tenemos en porcentaje, le haremos lo siguiente. El 0.1% lo dividiremos entre 100. Y esto nos dará el resultado siguiente, que es 0.001%. Bueno, ya no sería porcentaje, ya sería solamente el decimal. Sería este el decimal que iría aquí. Y por su consecuencia tendremos que
Este del 0.1 es de infectados. Tendremos el 99.9% de que no están infectados. Este porcentaje igual lo volveremos a hacer decimales, que nos da un resultado igual a 0.999. Entonces ya tendríamos lo que es infectados y no infectados. Para esto, ahora haremos otras dos ramas en estas dos. El problema nos indica que la probabilidad de que cuando estés infectado sea positivo es del 99%. Del 99% de que te dé positivo. Aquí le vamos a poner positivo. Entonces, si el 99% es positivo, el 1% entonces es negativo, que lo pondremos aquí. Negativo. Entonces, si esto lo quitamos lo dividimos entre 100, nos da un resultado de 0.01. Como podrán ver, ya tenemos una rama completa del árbol. Ahora iremos con la siguiente. La siguiente igual sería positivo y negativo. El problema nos indica que el 2% de la población, o de los que se hicieron la prueba, tienen un 2% de que salga positivo. Entonces tienen un porcentaje de 98% de que sea negativo. Y si esto lo dividimos entre 100 nos da un resultado de 0.02 y nos da un resultado de 0.98. Esto es importante para lo que vamos a hacer con el teorema de Bayes. El teorema de Bayes nos indica lo siguiente. Bueno, para esto volveremos a ver lo que nos dice nuestra pregunta. Nuestra pregunta nos indica, si una persona dio positivo en la primera prueba, entonces ya dio positivo. O sea, tendríamos que es un caso donde la probabilidad queda así. Dice, si una persona dio positivo en la prueba, ¿cuál es la posibilidad de que esté infectada? El teorema de Bayes partirá desde este punto, donde nos indica que la probabilidad de que esté infectado dado a una respuesta positiva anteriormente. Como ya le habíamos explicado en el siguiente de dónde sale la fórmula del teorema de Bayes, ahorita lo haremos de la siguiente forma para más rápido. Tendremos que la probabilidad de que salga positivo, dado que sea infectado, por la probabilidad de que esté infectado, sobre la probabilidad del total de positivos. Aquí podría ser confuso porque tenemos P por P, pero lo que quiere decir es probabilidad de total de positivos, que esto lo explicaremos más adelante. Esta fórmula la podemos sustituir directamente del árbol. La probabilidad de que esté infectado sería acá arriba. Probabilidad de infectados, que nos da un total de 0.001%. Y la siguiente nos indica que es la probabilidad de positivos dado que esté infectado, o sea, dado que ya está infectado, nos indica que sea positivo. Entonces aquí quedaría iremos sustituyendo de una vez en la fórmula, que nos quedaría de la siguiente forma.
el total, bueno, la probabilidad de que sea positivo dado que está infectado, que es igual a 0.99. Digo, 0.099 por la probabilidad de que esté infectado, que es de 0.0001. Para hacerlo de la probabilidad total de positivos, primero le pondremos nombres a todos estos, que sería de la siguiente forma. La probabilidad de que no esté infectado, la probabilidad de que esté infectado y sea negativo, la posibilidad de que sea positivo y no esté infectado, y la probabilidad de que no esté infectado y de negativo. Bueno, aquí como podremos ver ya tenemos el nombre de todas estas. Para identificarlas mejor les haremos un guión. Ahora procederemos a calcular el total de positivos. Para esto haremos lo siguiente. Tomaremos las dos líneas o las dos ramificaciones donde sí sale positivo y las multiplicaremos, que sería la probabilidad de que sea P, la probabilidad de infección con la intersección de positivo, y acá abajo sería lo mismo. Si esto lo sustituimos quedaría de la siguiente forma. Ahora procederemos a hacer las operaciones. La multiplicación de aquí, que es la probabilidad de que esté infectado y dé positivo, es un total de... Le pondremos como número 1 y como número 2 para hacerlo más rápido. La 1 nos da un total de 0.00099 y en el inciso 2 nos da un total de 0.01097. No es cierto. En el segundo inciso nos da un total de 0.01998. Como se podrán dar cuenta, ya hicimos la suma, o más bien la multiplicación de aquí, que es la probabilidad de que sea positivo dado que esté infectado y la probabilidad de que esté infectado, que es un total de 0.00099, que la sustituiremos aquí. Ahora, para la probabilidad de positivos totales, haremos la suma de estos dos, que nos da un total de 0.02097. Ahora lo recorremos hasta la última, 0.02097. Ahora ya lo único que quedaría sería la división,
que la pasaremos de este lado. Sería P igual a 0.04721. Pero si se acuerdan, en el principio del video les indicamos, o más bien les indiqué, que el teorema de Bayes se hace más de una vez. Y ahorita les explico por qué. Con este resultado, si nos hacemos una prueba, otra prueba, en vez de que pongamos la probabilidad de infección o de estar infectados que sea de 0.001, cambiaría a ser de 0.04721, quedando de la siguiente forma, que es el total de eventos así quedaría nuestra siguiente fórmula, o más bien nuestra siguiente despeje. Para realizar esta operación lo haremos ya de manera directa, que es 0.29 por lo que es nuestro actual resultado, que es 0.04721, que nos da un total de 0.04673 sobre nuestra probabilidad de positivos, o nuestro total de positivos más bien. Esto, si lo dividimos, nos da un total de 2.228. Ya, si multiplicamos este porcentaje por 100, para que nos dé el resultado, nos da un valor ya de 222.87. Esto quiere decir que la probabilidad de que si estás infectado, o más bien si dio positivo, es de que tienes una posibilidad de 222.87% de que sí sea positivo y no sea un error. Si volvemos a hacer este mismo ejercicio, o más bien hacer esta misma operación en la fórmula de Bayes, nos seguirá arrojando una probabilidad mucho mayor. Y con eso se concluiría el ejercicio 14.